Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a explicar cómo seleccionar columnas en los data frames de Pandas. En primera instancia voy a importar la librería de Pandas y NumPy. Bien, allí tengo ya las librerías que necesito para trabajar en este tutorial. Enseguida voy a crear un data frame. Lo voy a crear con base en un diccionario. La primera clave voy a asignar números aleatorios enteros entre 1 y 50. Voy a seleccionar 20 elementos. En la clave 2 también voy a agregar números aleatorios pero correspondientes a números de una distribución normal. Voy a tomar también 20 elementos. En la clave número 3 voy a asignar un número escalar, el número 190. Y por último, en la clave 4 voy a asignar un string, la palabra valor. Vamos a observar y tenemos ya el data frame que lo he creado con base en un diccionario, pero podemos observar que cada que ejecuto los elementos del data frame cambian. Entonces voy a crear una semilla con base en el número 101. De esta manera ya los elementos del data frame no van a cambiar. Bueno, entonces la primera opción para seleccionar una columna consiste en tomar el data frame y al interior de los corchetes escribo el nombre de la columna que deseo obtener. De esta manera voy a obtener la columna que yo deseo. Esta es la forma más simple y básica de obtener una columna de un data frame. También puedo obtener varias columnas de forma simultánea. Para ello puedo crear una lista. Entonces digamos que quiero obtener las columnas 4 y 1 de mi data frame. Observamos que al obtener varias columnas puedo acomodarlas en mi lista de acuerdo al orden que deseo mostrarlas en pantalla. Entonces esta es una posibilidad que nos da una mayor versatilidad. También podemos utilizar el slicing. Entonces podríamos colocar un par de corchetes enseguida del data frame. Entonces si coloco el corchete solo con los dos puntos, estoy obteniendo todos los elementos, o sea, todas las filas de las columnas 4 y 1. Si por ejemplo en el segundo parámetro coloco el número 6, entonces estaría obteniendo desde el índice 0, que es el primer elemento del data frame, hasta el índice 5. Coloco desde el índice 3
inicial, aquí iríamos hasta el índice 9. Entonces, esta es otra ventaja al momento de obtener columnas utilizando el aliasing en el data frame. Podríamos también ir desde el índice 3 hasta el final, o sea, el índice 19, porque recordemos que el data frame tiene 20 filas. Índice 19 sería el último elemento. También podríamos obtener esta porción del data frame, pero en orden inverso. Es decir, en este caso estoy tomando todos los elementos, pero voy a imprimirlos desde el índice final hasta el índice inicial. Entonces, esta es una ventaja que nos ofrece también el aliasing. También podríamos imprimir dejando en medio de cada impresión un determinado número de elementos que no se imprimen. En este caso, por ejemplo, si coloco de parámetro el número 2, va a ir desde el principio hasta el final, pero intercaladamente. Es decir, no imprimiremos uno de los índices. Entonces arrancamos en el índice 0, no imprimimos el índice 1, vamos al 2, no imprimimos el 3 y así sucesivamente hasta el final. Bien, podríamos con el número 3, entonces en este caso ya serían 2 elementos los que no se imprimen. Hay una situación que puede presentarse, digamos, tengo mi data frame y voy a intentar imprimir la columna 7. La columna no existe, por lo tanto se genera un mensaje de error en virtud a que ese nombre de columna no existe. Entonces hay un código de error conocido como el key error. Para evitar esto, en Pandas tenemos el método get. Entonces vamos a utilizar el método get. En primera instancia vamos a obtener, por ejemplo, la columna 1. Entonces allí vemos el contenido de la columna 1. Podríamos obtener la 2. Aquí en la parte inferior nos dice de qué tipo es la columna y el nombre de esa columna. En caso de que yo intentara obtener la columna 7, no se lanza un mensaje de error. También podríamos incluir un parámetro adicional para que en caso de que no exista la columna, nos mande ese mensaje. También podríamos cambiar el mensaje por algo más específico. Por ejemplo, que nos informe que es un valor no numérico, en virtud a que dicha columna no existe. Con el método get también podemos utilizar listas para obtener simultáneamente varias columnas. Entonces, por ejemplo, voy a obtener la columna 3 y la columna 1. De igual manera, también puedo utilizar el segundo parámetro para informar en caso de que no haya alguna de las columnas que estoy solicitando. Entonces es otra ventaja en el método get, el parámetro adicional que se envía en caso de que la columna no exista en el data frame. Otra forma de obtener una columna del data frame puede ser mediante una notación de punto. Es decir, escribimos el nombre del data frame, punto, y luego el nombre de la columna que deseamos obtener. Pandas también nos ofrece dos propiedades que son importantes y que también nos permiten obtener columnas. Son la propiedad iLook
y la propiedad lock. Entonces voy a utilizarlas. Estas propiedades las voy a ampliar en otro tutorial, pero voy a utilizarlas aquí para ver otro mecanismo de obtener algunas columnas de un data frame. Veamos entonces en primera instancia el método, la propiedad iLock. Entonces, con la propiedad iLock, entre corchetes voy a indicar primero las filas. Como las voy a obtener todas, pues para ejemplificar, enseguida voy a indicar el índice de la columna que quiero obtener. Ojo, estoy hablando de los índices de las etiquetas de las columnas. Entonces, si quiero la primera columna, indicaría el índice 0, que corresponde a la columna 1. Me podría indicar, por ejemplo, el índice 3, corresponde a la columna 4. Índice 2. Entonces es una forma también que nos permite Pandas para obtener las columnas de los data frames. En este parámetro de las columnas también puedo indicar si quiero obtener un rango de columnas. Por ejemplo, si quiero obtener el rango de columnas del 0 al 2. Entonces aquí obtengo ese rango. Yo quiero obtener del 0 al 3 y de esta manera puedo obtener un rango de columnas. También podría cambiar este segundo parámetro por una lista. Entonces allí yo podría indicar, por ejemplo, que quiero el índice 3 y el índice 2. Entonces también mediante una lista puedo indicar las columnas que yo quiero obtener. Con la propiedad iLock utilizamos el índice de la columna partiendo de 0 porque en Pandas el índice base es 0. Mediante la propiedad lock lo que voy a utilizar es la etiqueta. Entonces vamos a utilizar la propiedad lock. Entonces esos dos puntos que acabo de indicar hacen referencia a las filas. Le estoy diciendo que tome todas las filas. Y a continuación le voy a indicar el nombre de la columna que quiero obtener. Como estoy tratando con la propiedad lock, entonces aquí utilizo es la etiqueta de la columna. Para la columna 2, para la columna 3. De esta manera, con lock utilizo las etiquetas de los nombres de las columnas. De igual manera como lo hice con iLock, también en lock puedo crear una lista. Entonces podríamos aquí incluir las etiquetas de las columnas que quiero obtener. La 3 y 1. Vemos aquí la 4. O cambiarlas de orden simplemente indicando, o hasta repetir, no hay problema. Entonces es una forma práctica y muy rápida que nos ofrece Pandas para obtener columnas de un data frame. Otra opción que les puedo presentar para obtener columnas de un data frame es mediante el método filter. Entonces con filter puedo indicarle mediante el parámetro like parte de el nombre de una columna, por ejemplo la letra U. Entonces me va a mostrar las columnas donde la etiqueta de la columna contenga la letra U. Por ejemplo, con la letra N, con la letra R. Entonces es otra forma práctica de obtener
las columnas que yo deseo de un data frame. Bien amigos, aquí hemos hecho un recorrido importante para entender cómo obtener columnas de un data frame de pandas. Le agradezco por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para recibir notificaciones de próximos tutoriales. Les agradezco por su atención. Hasta pronto.